Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Pues primero le quiero dar gracias a Dios por la bendición y el honor de estar de nuevo aquí en San Juan con todos ustedes. Y comenzamos esta primera reflexión del día con una charla sobre dónde buscar a Dios. Y para esto le pedimos ayuda al Espíritu Santo, que es quien nos guía donde nos quiera llevar. Voy a leerles a ustedes de la carta a los Gálatas, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Pablo, apóstol enviado no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Yo y todos los hermanos que están conmigo saludamos a las iglesias de Galacia. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Él se entregó por nuestros pecados para arrancarnos de nuestra mala condición presente, cumpliendo así la voluntad de Dios nuestro Padre. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, fuera con él, anatema. ¿Con quién tratamos de conciliarnos? ¿Con los hombres o con Dios? ¿Acaso tenemos que agradar a los hombres? Si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo he recibido de un hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por una revelación de Cristo Jesús. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior cuando pertenecía a la comunidad judía y saben con qué furor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios, Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que las iglesias de Cristo en Judea no me conocían personalmente, tan solo habían oído decir de mí: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios. Pues yo creo que para este tema, dónde buscar a Dios, esta lectura que nos da el Espíritu Santo es más que apropiada, porque precisamente estamos leyendo el principio de la iglesia, estamos leyendo las palabras de un apóstol que es una columna gigantesca de la iglesia, San Pablo, y también ese encuentro y ese cambio que él tiene después de tener ese celo por su religión judaica y ser tumbado, como dice la historia del caballo, por Jesús y convertirse en ese apóstol incansable y sin miedo, mártir, capaz de decir la verdad sin comprometerla con nadie. Y el ejemplo que nos quedó
Y yo pienso que cuando hablamos de dónde buscar a Dios, yo pienso que a Dios tenemos que buscarlo en el corazón. Ahí es donde está. Porque el mensaje del Evangelio de Jesús es un mensaje de espíritu. Jesús todo lo relaciona con el espíritu. Espíritu y verdad es lo que le dice a la samaritana cuando habla en el pozo de Jacob, y ella se queja de que los judíos claman que tan solo en Jerusalén, en el templo, se puede adorar a Dios. Pero Jesús le dice a la samaritana, llegará el día, y ya está aquí la hora, en que no lo adorarán ni en el templo de Jerusalén ni en estas colinas, porque lo adorarán en espíritu y verdad. Luego habla de la circuncisión del corazón. Y precisamente a eso es donde voy, que Dios está en nuestro corazón, porque desde el corazón, como dice la palabra, se fraguan las cosas buenas y las malas. Por lo tanto, si nosotros queremos ser de Dios y queremos ser buenos como Él quiere, tenemos que empezar dentro de nosotros. Solo se puede lograr si nosotros convertimos el corazón. Y a eso es que se refiere Jesús con la circuncisión del corazón. Sabemos que en el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo, todo lo que Dios les enseña es todo en el mundo material. Les promete una tierra en el mundo material, les educa para que dejen la idolatría de los egipcios, donde vivieron más de 400 años, los va exorcizando, moldeando, preparando para la encarnación de Jesús. Pero todo es terrenal. En cambio, cuando viene la nueva creación en Jesucristo y viene la redención en el Señor, después de que ya, como dice la palabra, en el final de los tiempos aparece el Hijo que envía el Padre y aparece Jesucristo, y entonces ya las promesas del Señor son de vida eterna, son la tierra prometida, no es en la tierra, es en el cielo, es la Santa Jerusalén del cielo, es la promesa. Entonces todo se eleva hacia el Espíritu, ya no es la tierra de Canaán, la prometida, la buena tierra, sino que es el cielo. Y las Escrituras siempre lo demuestran como la montaña de Sión, donde suben las tribus del Señor. Y arriba de esa montaña está la ciudad de luz, la que describe San Juan Evangelista como una novia que baja engalanada, los nuevos cielos, la nueva tierra, en el regreso de Jesús, cuando todo esto desaparecerá. Para nosotros esto no es posible de racionalizarlo, porque nosotros nacimos en este mundo material, tenemos una apreciación extraordinaria por la creación que conocemos, la apreciamos porque Dios nos la dio, con esto hemos vivido, en esto crecemos, y somos llamados a conocer a Dios desde esta naturaleza, aunque es la naturaleza caída. Porque San Pablo la describe como la creación que se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Porque esto es algo que es aún más complicado de entender, que es el pecado original. Muchas veces cuando hablo con los jóvenes, muy jóvenes, siempre protestan. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de lo que hizo Adán y Eva? ¿Por qué estoy yo ahora sentenciado a muerte? ¿Por qué el pecado vive en mí? Y todo esto. Y no hay respuesta para eso, porque nosotros no conocemos la razón y el origen del mal. Solo lo conoceremos cuando entremos a la plenitud de la vida, que es la plenitud de la sabiduría de Dios que se da en el momento en que partimos de este cuerpo imperfecto, porque estamos en un estado imperfecto y por lo tanto no recibimos la plenitud de la perfección hasta que entremos en la plenitud de la vida, que quiere decir no hemos nacido todavía. Y esto es lo que le dice Jesús a Nicodemos, que le está tratando de explicar desde el Espíritu en un lenguaje que él no entendía, porque era un hombre
docto, un hombre muy preparado, era un doctor de la iglesia, del Sanedrín, pero tan solo tenía una concepción intelectual de Dios, no tenía una concepción espiritual. Por eso lo crucificaron al Señor, porque ellos nunca entendieron espíritu, ellos no entendieron a qué se refería cuando él decía, mi reino no es de este mundo. Y sobre todo los saduceos que no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en la otra vida. O sea, era muy difícil que entrara ese lenguaje espiritual de Jesús. Pero si miramos la iglesia hoy, nos damos cuenta que en nuestra iglesia católica hay mucha gente que no entiende el lenguaje espiritual de Jesús y son totalmente terrenales. La religión católica es simplemente otra cosa que tienen, no es toda la vida y además es lo que apacigua sus conciencias. Es una religión que acobija, que acompaña, que inspira, pero que no transforma el corazón, que no lleva el amor, que no tiene sentido eterno de la vida, que no trasciende esta vida y que se mantiene enfocado solo en la vida terrenal y que todas las preocupaciones son solo terrenales y no hay un sentido de vida eterna. Entonces, aún tenemos los mismos saduceos, los mismos fariseos que encontramos en los tiempos de Jesús, están hoy en la Iglesia Católica también, porque todos nosotros, y por eso estamos acá en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? El Espíritu Santo quiere que nosotros nos elevemos por encima de la religión que tenemos y la trascendamos hacia el Espíritu, que espiritualicemos lo que sabemos. ¿Qué quiere decir? Si se nos ha revelado que Cristo está vivo en la Eucaristía, entonces tenemos que espiritualizar esa realidad y no solamente dejarla en un concepto de fe. Yo creo que Jesús está en la Eucaristía, pero yo vivo eso y eso cambia mi corazón. Sí, es muy fácil que la gente no se prepare bien para comulgar, porque en realidad no tiene concebida espiritualmente la realidad que está recibiendo a Dios vivo. De creer en la verdad revelada a vivirla, hay un paso muy grande, porque el demonio también cree, pero él no obedece. Es lo mismo, ¿no? Creer no es suficiente. Yo creo que Jesús está en la Eucaristía. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Eso lo cambia? ¿Eso lo transforma? ¿Eso lo lleva al Espíritu? No. Entonces, precisamente un ejercicio espiritual como el que estamos haciendo nos lleva a profundizar en estos misterios de la fe, a tratar de traer este corazón nuestro al Espíritu para que se ablande, para que tenga esos sentimientos eternos, sentimientos de vida eterna, sentimientos que el Espíritu Santo puede elevar, porque des en cuenta lo que dice San Pablo sobre esto. Él habla de los dones y dice, en el himno a la caridad habla del don de la caridad, que es el más grande de todos, pero en el himno evangélico, apostólico, él habla de el don más importante de la iglesia militante, es el don de profecía. El don de profecía no es el que predice el futuro, sino el don de profecía es el que edifica la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que es Jesucristo, el Evangelio. Por eso lo que decía San Pablo en esta carta que acabo de leer, que nadie nos traiga un Evangelio nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Si alguien trae un mensaje nuevo, no se le puede tocar ni la ropa. No importa quién es, no importa cuán místico es, no importa cuán famoso es, pero nadie trae nada nuevo. Todo se dio ya. Lo único que estamos esperando nosotros es la segunda venida del Señor. No estamos esperando nada más. Por eso la gente cae en todos estos mensajes falsos de los últimos tiempos, tantas cosas milenarias que hay, tantas teologías que muchas vienen de los protestantes y vienen de profetas falsos, que vienen a aterrar el pueblo de Dios, a escandalizarlo, a asustarlo, a meterle toda clase de conspiraciones, y todo eso es parte del demonio, que es una distracción.
porque en realidad ustedes nunca leerán en las Escrituras que un apóstol de Dios se escondió o se fue con unos amigos a guardar comida por allá en una cueva. Nosotros somos militantes, somos el ejército de Dios y somos enviados al frente de la batalla a llevarle almas a Dios. ¿Y dónde están esas almas? Están en el mundo. Por eso no podemos ahora parecer con que nos tenemos que esconder. Jesús, orando por nosotros antes de su pasión, decía al Padre: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Ten en cuenta que esa es la batalla nuestra. La batalla nuestra es en el mundo, estamos al frente de la batalla, buscando almas para Dios, y solo necesitamos estar protegidos del diablo. ¿Cómo nos protegemos del diablo? El único poder que tiene es el pecado. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos del pecado, porque por ahí el diablo nos tumba. Es la única entrada que tiene. Él nos puede tentar, Él nos puede seducir, Él puede engañarnos con este materialismo, deslumbrarnos con la tecnología, con la industria, con la ciencia, con la fama de la gente, con quién sabe cuántas cosas. Pero eso ya depende del discernimiento y el crecimiento espiritual de cada persona. Cómo se va a defender de las glorias y las luces de este mundo. Es un crecimiento. Por eso todos nosotros debemos buscar el crecimiento espiritual, para que todas las trompetas de este mundo no nos hechicen, como a Ulises, que las sirenas lo conquistaron, y las sirenas de este mundo son así, son hechiceras. Entonces, la fortaleza espiritual nuestra viene del cambio del corazón. ¿Dónde es que podemos hacer nosotros lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia? En el corazón. Por eso Jesús decía: vine a traer la circuncisión del corazón. Que quería decir, en antaño Dios hizo un pacto con Abraham, y para sellar ese pacto le pidió la circuncisión de la carne, una circuncisión quirúrgica de sangre. Y eso ocurrió hasta la encarnación del Mesías, porque era un pueblo que Él separó, escogió, predestinó para que preparara la encarnación de Jesús. Pero una vez dado eso, llega el Mesías en la plenitud de los tiempos y nos trae espíritu, porque por eso llega el Paráclito. Por eso Jesús, cuando hablaba con los apóstoles y les anunciaba que lo iban a matar, que se iba a ir, Él les decía: pero no estén tristes, porque yo me tengo que ir para poderles enviar el Paráclito. Ahí está el Espíritu, y ese Espíritu vendrá a acompañarlos todos los días de sus vidas, y Él los llevará donde tienen que ir, hablará por ustedes, y ustedes harán lo que tienen que hacer cuando lo tienen que hacer, porque Él hará todo por ustedes si ustedes le obedecen, si ustedes caminan conmigo y me siguen como camino y verdad. Y esto es lo que nosotros hemos recibido, es nuestra herencia, es la fe que profesamos. Y por eso esa circuncisión del corazón que Jesús viene a traer es ya no obedecer la ley, porque lo que Dios le pedía a los hebreos antes de la encarnación era obedecer sus mandamientos y obedecer todas las leyes que tenían de Moisés. Por eso se llama la ley mosaica, que es lo que todavía obedecen los judíos y los musulmanes. Ellos están bajo esa ley porque no están redimidos, y por eso no tienen paz, ni tendrán hasta que Jesús regrese. No habrá paz en el Medio Oriente hasta que el Señor regrese, porque tanto el Torá como el Corán obliga a esas tribus que se venguen uno del otro. Si usted me hace algo a mí, es ojo por ojo, diente por diente. Yo tengo que buscar venganza por ley. Entonces, ¿cuándo van a tener paz? Nunca. Tienen cuentas pendientes de cientos de años. Nosotros hemos sido redimidos en Jesucristo y recibimos el don del perdón. Por eso entre nosotros nos perdonamos.
Eso, ojalá que nos perdonáramos mejor, pero tenemos el don del perdón dado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque en nosotros llegó lo que Jesús prometió, el Espíritu Santo. Cuando nosotros de verdad entendemos que esa circuncisión del corazón quiere decir que mi conciencia, al despertarse, iluminarse hacia el bien, detecta en el corazón todo lo que está mal. Entonces yo me dedico a cambiarme. Por eso yo le digo a la gente, miren, nosotros nos podemos encontrar cada año, cada 2 años, y está bien, y hacemos talleres como estos, y hablamos de Dios, y nos exhortamos los unos a los otros, y ese es nuestro trabajo, buscar que crezcamos, que cambiemos, pero tenemos que ser muy sinceros al mirarnos, porque sería como usted mirarse a su corazón en este momento con toda sinceridad, y descubrir si verdaderamente usted es mejor persona que hace un año, si es mejor, si ama más, si tiene más paciencia, más compasión, más tolerancia, si tiene más caridad, si de verdad usted está creciendo en Dios, si está construyendo ese edificio espiritual que lo va a elevar hasta Dios. Y ese edificio espiritual que se construye desde la religión, porque la religión es una plataforma. La religión sola no nos puede salvar, porque ya no nos salva la ley. Usted puede ser el mejor católico, usted puede ser el católico más obediente, que obedece a los preceptos de la ley. Usted va a la misa del domingo y de fiestas de la iglesia, usted se confiesa de vez en cuando, usted da limosna, usted es una persona caritativa de muchas cosas, y con eso se siente en paz, porque está haciendo las cosas que debe hacer por la ley, porque eso lo consuela de que está obedeciendo. Pero nada de eso sirve si su corazón no está cambiando, si usted no está volviendo una mejor persona. ¿De qué sirve cumplir con la ley? Si al final, cuando nos encontramos con Jesús al final de esta vida, el juicio nuestro, como dice San Juan de la Cruz, será en nuestras obras. Por eso el apóstol Santiago, en su carta, que es muy corta, pero extremadamente poderosa y profunda, dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. ¿Sí? Porque son las obras, y las obras brotan del corazón, que es el amor incondicional, cuando yo doy sin interés. Des en cuenta que la gran mayoría de los conflictos que hay entre nosotros siempre son por las condiciones, porque damos condicionalmente, esperamos algo de los demás, entonces estamos decepcionados. Nos frustran porque no piensan como nosotros, no estamos de acuerdo con esto y con aquello, y por eso terminamos divididos. ¿Por qué? Porque nunca dimos incondicionalmente. El que da sin condición, nadie lo ofende, nadie lo confunde, nadie lo decepciona, porque no estaba esperando nada en regreso, no estaba haciendo las cosas por interés. Generalmente los matrimonios se dañan porque, es que nunca apreció lo que le daba, nunca apreció lo que hacía, nunca, es un desagradecido o una desagradecida. Y tienen una lista así de grande de todo lo que dieron, porque nunca lo dieron incondicional, lo tenían anotado, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa a veces con los padres de familia que se sacrifican tanto para educar a los hijos, y un día les dicen desagradecidos, ingratos, todo el sacrificio que hicimos, todo lo que nos matamos para educarlos, y ahora no nos agradecen nada. Pues todo lo hicieron por interés, ¿no? Porque si no lo hubieran hecho por interés, no se lo sacarían en cara. Si lo hubieran hecho por amor, esos hijos nunca los hubieran frustrado, porque no era el interés de que ellos les agradecieran, sino el interés era que ellos se educaran y que lograran lo que fuera, y que se fueran aunque no los volvieran a mirar. No importa, porque es como usted ayuda a una persona en la calle, y esa persona se recupera y se va y ni lo mira a usted, pero ya hizo lo que tenía que hacer, le ayudó, no tiene que quedarse dándole las gracias ahí media hora porque usted le ayudó, no, la acción es esa ayuda, esa es la acción, porque ahí es donde está el corazón, pero eso es lo que nos falta dar sin condición, y por eso andamos tan ofendidos, tan divididos, tan confundidos.
La gente hoy, todas las ideologías que hay dentro de la misma iglesia, miren las confusiones que hay. Yo siempre le digo a la gente, miren, hay dos vicios muy peligrosos en la iglesia. Uno se llama la derecha y el otro se llama la izquierda. Los de la derecha son los ultraconservadores, los ultrasantos, esos que sudan agua bendita, que están con una lupa mirando a todos los demás a ver cómo comulgan, cómo se arrodillan, cómo maneja el cura el cáliz, esto, qué piensan de esto, qué piensan de aquello, de qué lado está, esto, lo otro. Y esos son peligrosísimos porque mantienen la iglesia dividida, porque se creen mejores que los demás, ¿no? Y los otros de la izquierda, progresistas, son los que aceptan todo. La eutanasia, el aborto, el LGBT, las ideologías de género, todas las locuras de este mundo están bien. Y entonces lo consideran misericordia de Dios. Y nosotros, los que no aceptamos eso, no tenemos misericordia, somos unos hipócritas, ¿sí? Entonces, desen cuenta los dos vicios que son esta gente, son los extremos. Porque si leemos el Evangelio con cuidado, ¿dónde quedamos nosotros si queremos hacer las cosas bien? Cristo-céntricos, no de los lados. El que está a los lados se descarriló. Tan sencillo como eso. Nosotros somos cristocéntricos, que quiere decir somos católicos sacramentales, de oración, unidos a la Virgen María, a los santos, en la comunión de los santos, con un corazón caritativo, con un espíritu de servicio a nuestra parroquia, a nuestra iglesia, con un respeto muy grande y obediencia a la jerarquía eclesiástica, sin juzgarla, porque ¿quién soy yo para juzgar al obispo, al papa, quién sabe quién? ¿De dónde saqué yo eso, no? A mí, cada uno en un ejército como el nuestro, que es el ejército de Dios, cada uno ocupa su lugar. Y ahí usted haga lo que tiene que hacer. Usted no se preocupe si los otros no están haciendo lo que tienen que hacer. Usted no es el juez, usted no es el capitán, usted no tiene nada que ver con eso. Usted haga lo suyo. Pero mucha gente se dedica a mirar lo que hacen los demás y se gastan todo el tiempo hablando solo de eso. ¿Qué pasa? Que no hacen lo de ellos por estar mirando a los demás. Entonces, lo que falta para la conversión del corazón, una conversión, la circuncisión del corazón, es que entremos en él y que empecemos a actuar desde el corazón. Y no desde el corazón del otro, no desde el corazón del prójimo, sino del mío. Es desde que yo empiece a cambiar, yo estoy dando la más grande contribución a la iglesia. Mire, a veces en las parroquias, esa persona sencillita que está por allá, insignificante, que mucha gente ni le conoce el nombre, pero siempre está ahí. A lo mejor sobre esa persona el Espíritu Santo está defendiendo toda la parroquia, ¿sí? Y nadie como que la tiene en cuenta. Y de pronto hay al frente el más extraordinario protagonista, el de todo, el de aquello, y de repente ahí no hay un corazón noble. Con esto no quiero decir que ayudar a la iglesia y distinguirse en la iglesia es malo. No, para que no interpretemos mal esto, porque hay líderes y los líderes brillan y los líderes sobresalen y eso es bueno. Pero yo me refiero cuando todo eso se hace sin amor y se hace por vanidad, se hace por soberbia. En cambio, el llamado nuestro es a la sencillez, a la pequeñez, a ser unos católicos muy sencillos, muy humildes. Miren que una de las cosas que el Señor a mí me reveló, que me impactaron mucho y todos los días las tengo presentes, es que los demonios no tienen rodillas, ¿sí? Los demonios son el templo del orgullo, el templo de la vanidad, la autosuficiencia, la soberbia. Por eso, el poder más grande que tenemos nosotros contra Satanás son nuestras rodillas. Los demonios no resisten un pecador arrepentido. Eso es un tormento para el infierno, un pecador arrepentido. Por eso, el sacramento de la confesión es tan poderoso, porque si yo me atrevo a confesarme con otro pecador que es el sacerdote y llevar toda mi miseria a él,
Yo estoy derrumbándome, yo estoy destruyendo todo mi edificio de vanidad, y me estoy convirtiendo, pues, para el mundo en un tonto, pero para Dios en un arrepentido, en un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que nos trae la liberación, nos desata del orgullo, o sea, nos desata del demonio, porque el orgullo es Satanás. Y por eso la obediencia incondicional a la iglesia comienza con esos sacramentos. Yo le doy el señorío a Dios cuando voy a comulgar y me he preparado bien, porque sé que estoy recibiendo a Dios. Y eso es darle el señorío a Él. Es como la adoración al Santísimo. No hay un acto más grande de adoración a Dios y de entrega al Señor que adorarlo en el Santísimo, porque nosotros, por naturaleza humana y consecuencia del pecado original, somos idólatras. Nosotros adoramos todo, adoramos la gente, la comida, adoramos las cosas del mundo, adoramos todo, porque es que así nacimos y es lo que sabemos y así aprendimos. Y des en cuenta que San Pablo dice: lo que hicieron los hebreos y lo que les pasó a ellos es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. Así lo dice. ¿Cómo se interpreta eso? Los hebreos fueron sacados por Moisés de Egipto y pasados por un desierto por 40 años. Un exorcismo, porque lo que Dios hizo con ellos en el desierto fue moldearlos, prepararlos, liberarlos de tanto mal que habían adquirido con los paganos en Egipto. Ahora nosotros tenemos el mismo camino. Egipto para nosotros es el mundo. Estamos en Egipto. El desierto nuestro es la conversión, en el cual está la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan? En el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. Esta mujer, la Virgen, con el niño en el vientre, luego, ¿qué hace ella al final de ese pasaje? Huye al desierto. ¿Sí? ¿Y cuál es ese desierto? La iglesia militante, que va por ese desierto liberándose del mundo material, liberándose de Egipto. ¿Y qué hacemos nosotros con relación a los patriarcas, al principio de la historia, donde Dios prepara a los hebreos como pueblo desde Abraham? ¿Qué hace? Nosotros tenemos que aprender a entregar a Isaac. Miren que todos nosotros tenemos un Isaac. Sabemos la historia, ¿cierto? Sara estéril, Abraham y Sara ancianos. No esperaban tener hijos ya, era pues ridículo pensar en eso, tanto que Sara se burló en la cocina cuando estos 3 hombres que eran ángeles y que dicen que es la Trinidad, estaban anunciándole a Abraham que iban a tener un hijo. Ella se burló, porque como si era una anciana, eso era imposible. Pero bueno, sabemos que nació. Primero cometieron el error de tener un hijo con Agar, con la esclava, a Ismael, que es el padre de todo Islam, ¿no? De todos los musulmanes, Ismael. El ángel le dijo a Agar, le dijo: él será como un potro salvaje, él contra todos y todos contra él. Más preciso no puede ser el Islam. Y dijo: y tendrán una generación numerosísima. Ahí están, son millones de ellos. Entonces, ese pacto que hace Dios con Abraham y le da su hijo legítimo, nacido de Sara, Isaac, cuando ya es adolescente, cuando más lo ama, cuando más están entrañados en él, se lo pide. ¿Sí? Y Abraham se atreve a entregárselo. Y sabemos que el ángel lo detuvo cuando ya lo iba a sacrificar y le dio un carnero. Pero a cambio de eso, Dios nos dio a su Hijo, a Jesucristo, porque ese fue el pacto que se hizo. Entonces, la llamada nuestra está envuelta con toda nuestra historia sagrada. No en vano tenemos esa Biblia, porque esa Biblia es nuestra vida. Si usted lee la Biblia, del principio al final está leyendo su vida. Hay que mirarla con cuidado. Esa es nuestra vida. Nosotros somos parte de cada pasaje. En Caín y Abel estamos representados nosotros. ¿En qué ando yo?
¿Ando yo matando para conseguir lo que quiero o ando yo dándole gracias a Dios por lo que recibo? ¿En qué lado estoy? Y ahí está Caín y Abel. Y luego sigue toda la historia sagrada. Pero miren que lo importante de Isaac es que usted tiene que descubrir cuál es su Isaac y atreverse a entregárselo a Dios del todo. No pensando que va a encontrar el carnero ahí cuando esté listo a entregárselo, sino que esté de verdad dispuesto a entregárselo. A veces Isaac para nosotros son los hijos, a veces el dinero, a veces son los sueños que tenemos que no hemos alcanzado, a veces son cualquier cosa que sea lo más importante de su vida, ese es su Isaac. A veces el marido para una mujer o la mujer para el marido, o quién sabe, pero es un Isaac, es alguien demasiado importante. Y nosotros tenemos que pensar, ¿será que yo puedo entregarlo a Dios y que se lo lleve, que sea de Él? Porque miren, si usted no lo logra hacer en esta vida, lo tiene que hacer en la otra. Eso quiere decir purgatorio, porque nosotros somos llamados a entregar todo acá. Como dice los libros sapienciales, llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y tenemos que aprender a salir sin nada, porque la mayoría de la gente sale cargada y tiene que bajar esa carga en el purgatorio, una por una de las cargas que lleva. ¿Sí? Y nosotros nunca hemos visto una paloma con mochila, ¿no? Las palomas vuelan libres y la paloma es el Espíritu Santo. Por eso, cuando salgamos de este mundo, tenemos que ser paloma. Hay que volar. Y esas alas de la paloma son la fe. Es el crecimiento espiritual, es el que nos da alas. El crecimiento espiritual en Dios, el cambio del corazón, el volvernos buenos, es lo que nos da alas. Miren que sabemos que para santificar nuestra vida tenemos que ser buenos. Pero para ser buenos tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, valiente para tener paciencia y compasión, tolerancia, caridad. Solo los valientes pueden entrar al reino. Un cobarde cae al infierno, porque la valentía de amar, la valentía de perdonar es el espíritu del apóstol, el espíritu del Hijo de Dios, el espíritu de la luz. Es el que se atreve a ser bueno. Y para eso necesita valentía. Usted tiene que ser muy valiente para perdonar. Usted sabe la forma tan increíble en que brilla una persona al frente suyo cuando lo ama y lo perdona. Brilla. En cambio, lo horrible que es una persona que no lo perdona a usted y que lo odia y que no lo quiere. Es horrible. Sí, es como el grato y el ingrato. No podría haber una persona más hermosa en este mundo que una persona grata. Y no podría haber una persona más fea en este mundo que un ingrato. ¿Sí? Y es así, es blanco y negro. Por eso nosotros somos llamados a vivir esta meticulosidad, donde con mucha pulcritud, con mucha prudencia, sobriedad, construimos nuestra vida, nos volvemos personas dóciles, amables, caritativas, personas de Dios, no tontos ni tampoco ignorantes, sino gente astuta, pero mansa. Y eso es lo que la palabra nos llama a ser, porque en este mundo en que vivimos no podemos perder la astucia. Mire, a veces yo encuentro sacerdotes súper santos, súper buenos, pero sin astucia. Y entonces los engañan falsos videntes, los engaña un poco de gente porque les falta la astucia. Y me duele mucho porque pues se hacen mucho daño, le hacen daño a la iglesia. Cuando uno encuentra el sacerdote astuto, pero manso, ese es un apóstol poderosísimo y es lo que nosotros todos necesitamos. Ser muy astutos para poder sobrevivir en este mundo de serpientes, pero ser mansos, tener un corazón bueno. Y así podemos lograr lo que Dios quiere que logremos, porque nosotros fuimos creados para una misión cada uno de nosotros. Y San Pablo dice, quédate ahí donde el Señor te llamó. Muchas veces pensamos que nuestra vida es insignificante,
porque no parece que estemos aportando mucho a la iglesia, a la humanidad, pero se nos olvida que nosotros como católicos tenemos la misión más poderosa de todas, que es la Eucaristía. Si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros buscamos el bien en todo y somos eucarísticos, vivimos una vida de sacramentos, eso es la mayor contribución, porque Dios nos utiliza 24 horas al día, siempre y cuando seamos esas vasijas de barro que llevan el tesoro, que estamos llevando ese Espíritu Santo en nosotros, que es el amor eucarístico, y desde ahí el Señor sana, libera, acompaña. A veces gente que está en otro continente y la está acompañando desde nuestro corazón, porque somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que somos como católicos y es nuestro más grande llamado. Voy a terminar con una lectura de la palabra, porque el demonio es muy astuto y se roba las cosas. Entonces lo vamos a sellar para que no se robe nada de lo que aquí hemos hablado. Y lo sellamos con la palabra de Dios. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, desde el versículo 8, y dice: por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, papá. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Pues esto confirma 100% lo que estamos hablando, el Espíritu. Y es que en eso debemos tener nuestro corazón enfocado, el Espíritu. Llevar nuestro corazón al Espíritu siempre. Y así nuestra religión no es en vano. Así vivimos de acuerdo a lo que Dios nos llamó, a lo que nos pidió, para lo que nos creó. Amén. Amén.